8:08. Saludamos en nuestros estudios a nuestro segundo invitado, Antonio Ricaurte, concejal de Quito, persona que conoce mucho de la ciudad. Nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Antonio? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué evaluación tiene usted del debate de los candidatos a la alcaldía de Quito que pudimos observar el pasado domingo? Hay varias propuestas que han hecho en los diferentes ejes planteados, en seguridad, en movilidad, en fin, en vialidad incluso, pero ¿qué opinión le merece a usted, qué evaluación ha hecho sobre las propuestas presentadas por los aspirantes? Gracias, Yesenia, gracias, Alexis, un placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Un saludo cordial a quienes nos escuchan a través de Pichincha Universal. Nadie ve los debates, a nadie le importa, solamente a los fanáticos. El Twitter. No, solamente al micromundo de la política. Seguro están así. Totalmente. Periodistas, políticos, uno que otro interesado en qué va a pasar con su futuro, tal vez alguien que trabaja en el municipio o en el Consejo Provincial. Pero el ciudadano común y corriente sabe que no. Pero hay una uno que otro empresario y nadie más. Me voy a atrever a discrepar con Antonio, porque hay una nota que la publica el medio digital Primicias sobre los debates a prefectos que fueron la semana anterior, que dice que 2.8 millones de ecuatorianos sí vieron el debate. O sea, es una cifra interesante, 2.8 millones. No sé qué datos sean ni sacado de dónde, de la data, tal vez de la web, no sé de dónde sea. Dice, los 17 debates de los candidatos a las prefecturas se transmitieron en medios locales y a través de la web. Los debates para las alcaldías más grandes del país eran esta. El Consejo Nacional Electoral informó que 2.8 millones de personas sintonizaron los 17 debates el pasado domingo 8 de enero. Esos debates obligatorios son parte de la campaña electoral para los comicios. Ahí está el dato, lo da el Consejo Nacional Electoral. No creo que sea así, sinceramente. En ninguna parte del mundo un ciudadano común y corriente va a dejar de ver algo entretenido para ver a un sinnúmero de ciudadanos aburridos que hablan cosas inentendibles, que hablan en el idioma de la política y no en el idioma de la gente. Vivimos en la tercera revolución industrial de las comunicaciones, en donde este aparatito, el celular, es el intermediario entre el poder y la gente, si usted quiere. Pero vamos a hacer eso. Vea, celular, 58.815 visualizaciones en YouTube, 541.400 reproducciones en Facebook y 16.600 interacciones en Twitter. Esto es medible. De todos los debates en el país. De los prefectos. Es una cifra baja, ¿no? Pero 2.8 millones. Además, posiblemente se enlazaron en un momento, se metieron en un momento, pero nadie vio. Porque vivimos en un momento en el que la gente odia al político y a los políticos. En todo el planeta, en todo el mundo. El político habla el idioma de los políticos y para los políticos, y la gente habla totalmente otro idioma. Como les dije hace un momento, vivimos en el mundo de la información. Como dice Byung-Chul Han, este filósofo coreano extraordinario en su libro Infocracia, vivimos en una infocracia. Toda la política como la concebimos antes ya no existe. Las democracias como las hemos venido concibiendo van quedando obsoletas. Vivimos en un mundo de comunicaciones. La gente quiere divertirse a morir, quiere entretenerse a morir. Nadie va a dejar de ver un video corto de unos 30 segundos en el YouTube o una serie de Netflix por ver a unos cuantos aburridos a los que no se les entiende nada. O TikTok, ¿no? Entonces, como les dije hace un momento, la gente detesta al político tradicional de traje, corbata y mocasín, digo yo, a los que viven en palacios que tienen guardias policiales, militares, con helicópteros, aviones a su disposición. La gente odia esa parafernalia del poder, esas formas del poder. Entonces, nadie va a dejar su tiempo de diversión para ver algo que no entienden. Cuando alguien habla muy difícil y presentan planes inteligentísimos, larguísimos, nadie entiende, nadie escucha, a nadie le interesa, le aburre a la gente. Nadie se toma el tiempo de leer un plan de gobierno larguísimo. Cuando hay muchas cifras y cosas complicadas, hasta la gente duda y dice que puede pensar que quien está hablando esos temas le está mintiendo. Entonces, a nadie le importa un debate y no te da ni te quita un voto,
Porque como ven solamente los fanáticos, entonces esos fanáticos ya han decidido su voto. Entonces no te va a cambiar ni a favor y el post-debate, Antonio, porque los consultores y los especialistas en tema electoral están más preocupados. Bueno, hay que preparar el debate, sí, indudablemente, porque también se vio eso, ¿no? Se vio candidatos que no fueron entrenados, que no entendieron el formato, porque además no es un debate, es la oportunidad que te da el CNE de 10 minutos de hablar algo sobre tu plan. Hubo quienes sí lo entendieron, quienes aprovecharon esos segundos de tiempo que son oro, y otros que no, que por ejemplo en el debate para la alcaldía a mí me dejó un sinsabor horrible el segundo grupo sobre todo. Creo que ahí el que mejor salió por el tema propuestas fue Alarcón. Yunda por el tema de la victimización, todos contra él y él defendiéndose, dejando además la mitad del tiempo inútil, donde pudo hablar algo de su propuesta, y un amigo me decía, Yunda va a volver a ganar, y va a ganar sin decirle ni una sola propuesta a Quito, ¿no? O sea, y en esta oportunidad solo defendiéndose, la vez anterior con el tema de los shows y demás, pero se vio que hubo candidatos, tanto en el tema prefectura como ahora para alcaldía, que no prepararon los debates, pero los consultores dicen, más importante que el mismo debate es el post-debate. Sí. En el post-debate, ¿qué pasó? Si es que tienes estrategia, sí, pues, pero ninguno tiene estrategia. ¿Y a qué me refiero con estrategia? Si tú estás haciendo política, o eres empresario, o eres gobernante, eres presidente, eres ministro, eres alcalde, o eres prefecto, si no tienes estrategia, no tienes absolutamente nada. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay un camino muy sencillo a seguir. Tienes que tener, primero, información. Si no tienes información de lo que la gente siente, piensa, añora, sus problemas, sus necesidades, etcétera, etcétera, no tienes data, no tienes información. ¿Y cuál es la forma más eficiente y la única técnicamente conocida que existe para tener información? Son encuestas de opinión. Tienes que tener encuestas permanentes, y esa encuesta tiene que ser leída por un estratega, y ese estratega tiene que convertir esa información y esa estrategia en comunicación convencional y de redes. Con ese camino, entonces puedes tener eficiencia en absolutamente todo, hasta en un debate, si es que así se quiere. Fíjense ustedes, voy a poner 3 ejemplos, de donde un debate no es determinante, pero algo puede pasar con un debate. El hoy presidente de Ucrania, Zelensky, cuando era candidato, era tentado permanentemente y llamado a debatir por un político tradicional ucraniano, de traje, corbata y mocasín, de la vieja política. Y él se negaba a debatir permanentemente, hasta que se cansó y le dijo, muy bien, debatamos, pero hagamos una guerra de pastelazos en público. Lógicamente eso fue un boom, se generó una discusión gigantesca, y entre otras muchas cosas de esa campaña, ese también fue un elemento que hizo que gane la presidencia de Ucrania. En Brasil, los debates hasta la última elección anterior a esta eran determinantes los debates. ¿Por qué? Porque siendo un país tan grande y complicado, en donde las franjas publicitarias son escasas y se pasan en horarios totalmente ajenos a los que la gente puede ver, de 2 de la mañana, 11 de la noche, y rapiditos. Hay un debate en TV O Globo de Brasil, la televisora más grande de Brasil y una de las más grandes de América, a los que clasifican solamente los 4 primeros, de acuerdo a las encuestas de opinión, en horario estelar y como colofón o al final de toda la campaña. Cuando se cierra la campaña, se cierra con el debate de TV O Globo. Ahí era determinante. Y mi tercer ejemplo es que cuando tienes estrategia, algo puedes hacer en el debate. Y voy a poner un ejemplo de campaña presidencial de El Ecuador. Debate Guillermo Lasso, Andrés Arauz. El meme drop de Guillermo Lasso, Andrés, no mientas otra vez, fue determinante para simplemente marcar una diferencia en el debate, no para que pierda o gane el candidato Arauz, pero sí marcó una diferencia. Ese meme drop fue el resultado de información, estrategia y comunicación. Fue pensado con anterioridad. Entonces, hay cosas que sí pueden marcar diferencia. Y yo no vi el debate, porque yo no veo los debates para que me llegue la información de acuerdo a lo que les llega al común de los ciudadanos.
¿Qué es lo que me llegó a mí? Ataques a Jorge Yunda. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos le atacaron a Jorge Yunda, que le convirtieron en mártir, que le convirtieron en una persona atacada, en una persona insultada, le victimizaron y posiblemente ganó el debate. Y le pusieron en tendencia, le volvieron tendencia. Por supuesto. Del resto no me ha llegado absolutamente nada porque todo el resto es plano, aburridísimos. Pueden ser inteligentísimos todos, no estoy poniendo en tela de duda aquello. Todos los candidatos y candidatas están muy bien preparados y son gente que tiene experiencia, ahora, capacidad. La pregunta es ¿cómo se debería trabajar? A ver, este es un primer ejercicio que creo que nos deja, más que insumos a los ciudadanos como para definir el voto, creo que nos deja lecciones. Y quizás una de las lecciones a la gente que está dentro del CNE es: hay que preparar mejor o hay que ver un formato distinto de debate. Yo no sé si es lo mejor, o sea, primero que tengamos 12, 13, y eso que ahora están menos, antes tuvimos 18 candidatos para una dignidad, en una provincia donde hay, no sé, 2,5 millones de electores. Quizás el tema pasa por lo que usted decía, Antonio, en una de sus primeras respuestas. Estamos viviendo un momento en que la política está en entredicho, que los políticos no caen bien, que los políticos no nos caen simpáticos, que la política ha sido desprestigiada, pero la política es necesaria y un sistema de partidos políticos es necesario si queremos seguir viviendo en democracia. Ahora, si mañana decidimos que es mejor una dictadura, ya es otra cosa, pero mientras queramos vivir en democracia hay que fortalecer este sistema de partidos y los partidos tienen que tomarse en serio estos procesos electorales y políticos. Yo creo que más está en las manos del político, más está en las manos del candidato, más está en las manos de la autoridad. Hablar el idioma de la gente, sintonizar con la gente, que la gente se enganche y que entienda lo que está hablando esa persona, que va a llegar a ser autoridad, que va a llegar a ser presidente, que va a llegar a ser alcalde, que va a llegar a ser prefecto, que va a llegar a ser autoridad. Ese tema es el que creo yo tiene que tiene que tomarse conciencia por parte de la autoridad, por parte de los políticos, hablar el idioma de la gente. Eso es lo más importante, cosa que no sucede ahora. Entonces, si el político, si la autoridad no habla el idioma de la gente, ¿cómo va a engancharse el ciudadano a un tema como un debate tedioso y totalmente aburrido, ¿no? O sea, yo creo que es más eso, el saber hablar el idioma de la gente, el engancharse con la gente. Cada minuto hay miles y miles y miles y miles de mensajes entretenidos en la red. El gran reto es cómo compito yo con cientos y miles de mensajes por minuto entretenidos, para que me paren bola. Para que me recuerden. Para que me recuerden, para que me entiendan, para que sepan de qué estoy hablando. Entonces, todo lo que antes conocimos, o sea, esa política caduca ya no debe seguir repitiéndose. Subirse a una tarima, aburridísimo, eso hacen los políticos tradicionales. Pero que nos conformamos con ver alguien bailando en TikTok con zapatos rojos o alguien disfrazado de viuda y así comunicamos la política y así comunicamos las propuestas. Puede ser también un tema bastante ridículo si es que no hay estrategia. Porque además no tiene que quedar en el vacío de aquello que usted está mencionando, Yesenia, sino en darle contenido también a ese TikTok. Te vuelvo y repito, si no tenemos información que se traduzca en estrategia, y esa estrategia en comunicación, todo sale mal. Un TikTok que a mí se me ocurre hacer, o un video en YouTube que a mí se me ocurre hacer, puede ser totalmente ridículo si es que no tiene primero un contenido venido de la información de las encuestas y de la estrategia. Entonces ahora vemos una guerra ridícula de TikToks o de videos totalmente ridículos, porque no tienen ese contenido de estrategia previo a poder hacer ese video. La comunicación y la información es el resultado de la estrategia. No puede ser un tema aislado la comunicación. El TikTok, el video en YouTube no tiene que ser un tema aislado, tiene que venir de pasos previos, que es la información y la estrategia para poder darle contenido. Muy bien, quiero hacer un TikTok, perfecto, pero con estrategia. Y el TikTok tiene que tener también el contenido de hablarle a la gente a través del TikTok de mis propuestas, en entretenido, en el idioma de la gente. No un tema aislado y ridículo, porque creo yo que siendo diferente voy a aparecer mañana Yucho caminando por la avenida de los Chiris.
No es así. Tiene que haber un previo a hacer un TikTok, un previo a hacer un video de YouTube. Pero hoy estamos viendo que todos esos debates, todas esas discusiones, todos esos planteamientos son planos, son aburridos, se habla en el idioma del político, no se habla en el idioma de la gente, entonces no pasa nada. No ganan ni pierden un solo voto quienes acuden a esos debates. Y claro, como vivimos inmersos en los micromundos algorítmicos de las redes sociales, de la política, pensamos que todo el mundo ve, que todo el mundo habla, que todo el mundo opina, que qué bestia, qué interesante este plan de gobierno de 200 páginas, es un tipo inteligentísimo el candidato. Nadie va a leer un plan de gobierno, a nadie le va a interesar. Los debates y discusiones sobre ese plan de gobierno se quedan en el micromundo. No será momento de empezar a hablar sobre eso, porque digo, a ver, a mí sí me genera inquietud un poco esta situación de estas nuevas comunicaciones digitales que, por ejemplo, nos llevaron en Quito a elegir mal, por lo menos en 2 ocasiones últimas, ¿no? Entonces, hay un candidato que es súper popular, que canta bien. A mí me parece que es súper entretenido. Yunda, cuando está en la radio y cuenta chistes, a mí me parece fantástico. Carismático. Claro, es un tipo carismático. Además es músico, juega vóley, no lo he visto, o sea, es servidor, el servidor casi que ni se mueve en el vóley, pero juega vóley, ya, ok. Pero una cosa es eso y otra cosa es administrar una ciudad. Y a Yunda le fue mal, re mal gobernando Quito. O sea, yo me voy antes, le fue mal administrando un equipo de fútbol. Pero le elegimos porque el tipo cuenta chistes, porque es simpático, porque toca el bajo, porque juega vóley. Entonces, digo, ¿no será momento en que empecemos a decirle a la gente, vean, démonos la molestia de revisar el plan de trabajo? O sea, ¿qué me propone Yunda para atender la seguridad? ¿Qué me propone Yunda para reorganizar Quito? ¿Qué me propone Yunda para mejorar la movilidad, para operar el metro, etcétera? Porque, digo, si seguimos eligiendo gente que es simpática en redes, ¿a dónde vamos? Pero en el mundo entero pasa eso. La pregunta que yo les hago es, ¿ganan las elecciones los más inteligentes? No, bueno, en Estados Unidos ganó Trump la presidencia, pero mira que a Trump no le fue mal gobernando. Y gobernó para su gente y le fue muy bien. Es que no sabemos. O sea, una cosa es... Era un payaso en redes sociales y de tales, pero el tipo hizo lo que le ofreció a la gente y el tipo miró hacia adentro. Así es. Miró hacia adentro y hacia afuera empezó a recomponer las cosas que los demócratas habían dañado. Y después, claro, todos los que son medio progresistas, yo veía con terror la llegada nuevamente de los demócratas al poder, por lo que está sucediendo ahora mismo en Rusia y en Ucrania, o lo que podría pasar con China, porque Trump fue un tipo que tendió muchos puentes. Trump hablaba con Putin, Trump trató de pacificar con Corea del Norte, llegan los demócratas y ¡pum!, estás a la guerra. Entonces, creo que hay que ver un poco más al fondo, no tanto la carcasa. Sí, pero como te dije hace un momento, como les digo, les estoy manifestando, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es administrar. No los más inteligentes ganan elecciones, sino los más hábiles y los que tienen estrategia. Los que cuentan con información, los que tienen estrategia, y esa estrategia se traduce en comunicación. Y los que tienen carisma, ese algo que tiene el ser humano para caer bien, para sintonizar con la gente, que no todos tienen. Entonces, no todos son capaces de ganar elecciones. Hay muchísima gente inteligentísima, preparadísima, que no es capaz de ganar elecciones. Entonces, no es una cosa del Ecuador, no es una cosa de Quito, no es una cosa de Pichincha, es una cosa del mundo. O sea, no todos ganan elecciones, no los más inteligentes ganan elecciones. ¿Cómo vamos a convencerle a la gente, vea, no sea malito, deje de ver algo entretenido y preocúpese por la política? La gente detesta la política, odia la política. Pero luego sufrimos las consecuencias de peor me voy a sentar a leer un plan de gobierno enorme, gigantesco, tedioso, aburrido, inentendible, lleno de números, de datos, que no sé de qué se trata. Pero no deberíamos hacer al menos el esfuerzo, digo yo, para luego tener que reclamar el deber ser es una maravilla, pues. Porque luego si no nos dan seguridad, luego si no nos atienden en los servicios más elementales, ¿cómo le reclamamos a esa autoridad si ni siquiera nos dimos el trabajo de leer ese plan de gobierno y decir, a ver, usted propuso esta cosa y no está cumpliendo? El ser humano vota con pasión y con el corazón, no con la razón.
Es tan importante lo que yo les digo que para analizar, por ejemplo, una entrevista o un debate, los más grandes estrategas de universidades importantes de Estados Unidos bajan el volumen. O sea, analicemos esta entrevista o analicemos este debate, bajan el volumen, porque lo que importa es la gesticulación, es la imagen del candidato, es cómo se mueve, es cómo habla, es que transmite su cara, su boca, sus ojos. El 85% es gestos, es imágenes, y menos del 10% es lo que dice. Nadie entiende, nadie escucha, nadie oye. Creo que la que mejor entendió esto último que yo noto mucho pragmatismo en Antonio, o sea, a la gente probablemente no le está gustando lo que dice nuestro invitado, pero creo que hay porque los que nos escuchan son inteligentísimos. Claro, porque hay mucho pragmatismo, y creo que alguien que entendió perfectamente bien todo lo que está diciendo Antonio Ricaurte, y volteen a ver a ella un ratito. ¿Es Cecilia Jaramillo? Es Cintia Viteri. Cintia Viteri, sí. Es Cintia Viteri. O sea, si creen ustedes que la gente está pensando en la política impecable, no, ella se tatuó y exhibe los tatuajes y se pone jeans rotos como usan los chicos hoy que está de moda, y se pone Converse y usa zapatos deportivos y va a conciertos de reggaetón. No sé, no tengo datos de Guayaquil. Esta primera, Cintia. Sí, no sé cómo le vaya a ir, pero sí, o sea, la gente ahora ya no le ve al político o a la autoridad como alguien superior que está arriba, subido en una tarima, como les decía hace un rato. El demente, el político demente que piense que subirse en una tarima, acarrear a gente para hacer una concentración, hacer una caravana, poner banderitas, poner la cara en gigantografías, ir a repartir volantes o inaugurar sedes, está loco, o recorrer barrios. Yo les hago una pregunta: ¿quién sale cuando va un político a un barrio? ¿Quién sale pues a ver al político? Los viejitos, por curiosidad. ¿Sale algún joven? ¿Sale alguien a saludarle? Ni locos, pues. O sea, Lasso ganó la presidencia sin caminar media cuadra, ¿no? O te pongo otro ejemplo. Franco Parisi en Chile. Nunca pisó territorio chileno. En Estados Unidos todo el tiempo. Él se inscribió en Estados Unidos, hizo campaña en los Estados Unidos y votó en los Estados Unidos porque tenía juicios de alimentos, tenía cheques protestados, no podía pisar Chile. Le ganó a todo el status quo chileno. Quedó tercero a muy pocos votos del presidente Boric. Casi llega a segunda vuelta. No hace falta. ¿Cuánto puede recorrer pues un ciudadano en campaña el territorio de una ciudad o de un país? Ni el 0.0000001%. Pero necesitas de eso para que la gente te conozca, ¿no? Porque ahora también tienes muchos candidatos que no tienen nivel de reconocimiento. Es otra historia. Que la gente no les conoce, pero se lanzan. Sí. Y van de candidato. O sea, pero tienes que hacer algo para que te conozcan. Pero si es que sales a caminar, nunca te van a conocer porque no puedes recorrer ni el 1% de la población, pues. Eso es una barbaridad. Y se autoengañan, pues. Van acarreando gente a los barrios con banderas, con carros, con megáfonos. La gente en los barrios, ¿quién también será? Qué aburrido. Otros salen, le abrazan, se toman foto por curiosidad, pero los que salen son viejitos. Son gente... los jóvenes no salen. No les interesa. Entonces, quien quiera seguir haciendo la política tradicional está equivocadísimo. Y veo que muchos de los candidatos así hacen. Y no han sintonizado con las nuevas formas de comunicación, con la nueva comunicación política, que es lo importante. Hay nuevas formas de comunicación, sí, Antonio, pero las necesidades de la ciudad son las mismas o tal vez muchas más de las que teníamos antes. Y con esa lógica de desinterés absoluto, ¿qué nos espera como ciudad? Pues ¿a quién vamos a elegir entonces? Terrible, porque los políticos y las autoridades no sintonizan con la gente, es al revés. El político y la autoridad no sintoniza con la gente. El político y la autoridad no habla el idioma de la gente. El político y la autoridad está desprendido de la realidad de la gente. Viven inmersos en el micromundo, en ese micromundo del algoritmo de las redes sociales. ¿Qué es lo que manda ahora? Manda esto, manda la Big Data, manda la inteligencia artificial, pero andan los algoritmos. Pero ahí habría que entender entonces, Antonio, bajo esa lógica, ¿qué quieren los jóvenes? ¿O qué están buscando los jóvenes? ¿O qué ven los jóvenes en los nuevos políticos? Preguntémosles a través de información. El político no sabe, nunca hace encuestas. ¿Cómo sabe? Hay que hacer encuestas permanentes, pues.
Y con esa encuesta tener estrategia. Investigación permanente. Con esa investigación, estrategia, y con esa estrategia, comunicación. Pues, si no se pregunta, ¿yo qué voy a saber? Pues, ¿cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a hablar? Pues, es terrible, o sea, es lamentable. O sea, desde la misma imagen, pues. O sea, le veo a un tipo con traje, corbata, mocasín, hablando como el doctor Velasco Ibarra, en idioma difícil, sin conectar con la gente. Nadie va a conectarse, jamás, a ver un debate. O sea, nadie en sus 5 sentidos, pues, o sea, nadie va a dejar, como te dije al inicio de esta entrevista, de ver una serie en Netflix o de Ahora hay un chat, el chat GTP se llama, que el otro día me enseñaban a mis hijos y que vi que ya analizaban en algunos países este tema. Tú escribes, en inglés aún creo, escribes, por ejemplo, el resumen del Quijote de la Mancha, escribes, y la data te trae todo lo que sabe del Quijote de la Mancha, y en tiempo real va escribiendo 20 líneas del Quijote de la Mancha. Ahí está el resumen del Quijote de la Mancha. Y no contentos con eso, ponen el resumen del Quijote de la Mancha y te salen 7 líneas del resumen del Quijote de la Mancha. Esa es la modernidad, esa es la nueva tecnología. ¿Tú crees que teniendo todas esas herramientas, divirtiéndote a mil y queriendo divertirte a mil, me voy a poner a ver algo tedioso como un debate? Nadie, pues, solo los fanáticos. Y solo los fanáticos discuten de los debates y piensan que es determinante. Y dicen, ganó tal o cual. Nadie le importa. A nadie Con le todos importa. esos antecedentes, Antonio, ¿cómo cree usted que va a ser el desenlace de esta elección seccional para la alcaldía de la ciudad? Faltan 15 días. Una ciudad que tiene 75% de depresión. El 75% de la gente está deprimida por falta de empleo, por que está económicamente mal, que no tiene esperanza en el futuro, por la inseguridad, con un 65% de la gente que quiere irse de Quito. Una cosa de locos. Sí. Quiere irse a vivir a Riobamba, Ambato, a Guayaquil, afuera del país, a donde sea. Pero no quiere vivir en Quito. A los valles, no quiere vivir en Quito. No, es una ciudad deprimida, una ciudad complicada, con una autoridad que ha sido el peor alcalde de la historia de la ciudad de Quito, Barderas. El peor alcalde, 85% de imagen negativa, y el 85% de gente no le cree. Faltando 15 días, en donde ya todo se ha dicho, todo se ha hablado, en donde vemos que no va a haber cambios, porque veo que todos los candidatos siguen con la misma lógica tónica, aburrida, tediosa y plana. Creo que todo está dado. No va a cambiar absolutamente. Ahora, yo quiero cerrar esto conversando con Antonio, porque Antonio fue alcalde de Quito, después de que Paco Moncayo se lanzara también a la candidatura. Fue alcalde y fue concejal y conoce Quito. Y Quito está en muy mal estado, la ciudad. Yo, más allá del municipio, creo que a Quito, a la ciudad, las grandes empresas, los grandes intereses corporativos, le ven como un gran botín, y eso es lamentable, porque en el medio estamos los ciudadanos. ¿Cómo ve la situación de la ciudad y por qué debería estar definida la elección del nuevo alcalde? Bueno, fuera que las grandes corporaciones o empresas le vean como un botín a Quito. Los grandes empresarios están yéndose de Quito a invertir en otro lado. Quito vive de la burocracia y de la inversión pública y privada. Y son las inversiones privadas de construcción de vivienda principalmente las que le han dado un poco de vida económica a esta pobre ciudad. Pero cuando van al municipio a sacar permisos o querer construir o poder generar trabajo, empleo, tienen todas las trabas del mundo. Entonces dicen, yo no voy a seguir invirtiendo en esta ciudad, porque para sacar un permiso de construcción se demoran, me ponen trabas, molestan, me complican, me voy a Guayaquil, me voy a Manta, me voy a otro lado. Entonces, una ciudad que no se reactive económicamente, que no se reactiva en materia de empleo, que no se desarrolla, es una ciudad sumida en el caos y en la depresión, como yo le estoy manifestando. Entonces, la cosa está definida. Yo veo con mucha potencia al exalcalde Yunda, el único que conecta, el único que habla el idioma de la gente. Aunque dure 24 horas aunque en el cargo. dure lo que sea. Pero yo no entiendo cómo, si tenemos una administración, como usted dice, que ha sido la peor de la historia de la ciudad, con esos niveles de rechazo, que es el señor alcalde actual, el señor Guarderas, que llegó de la mano con el señor Yunda, que lo puso Yunda como vicealcalde y que es la herencia que nos ha dejado Yunda en la ciudad.
¿Cómo es que ahora, cómo entendemos eso que ahora? Porque Yunda habla el idioma de la gente, porque conecta con la gente, porque Yunda es un comunicador nato, no tiene estrategia. Ojo, por eso le va mal en la alcaldía. No tiene información, no tiene estrategia y como resultado no tiene una estrategia de comunicación. Pero él mismo es un comunicador nato, que habla, que conecta y que tiene carisma. Ese algo en el ser humano que hace que caigas bien, que ya es innato. Cuando tú estás en el colegio, cuando tienes compañeros, amigos, hay un pana que te cae bien. El bacán del curso. El bacán. Otros que por más buena gente que sea o inteligentísimos que sea, nunca te acuerdas del nombre. El más inteligente del curso no es el más chévere. No le paras bola, no te acuerdas del nombre. El más bacán sí. Y ese más bacán gana las elecciones, no el más inteligente. Ahí está. Creo que hay muchas cosas para reflexionar. Antonio nos dice cosas que, como bien decía un amigo por interno, no nos gusta escuchar, pero son parte de la coyuntura, del contexto, de estas nuevas realidades. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. A usted, Antonio, muy amable. Antonio Ricaurte, concejal de Quito, que ha estado con nosotros, 8:39. Una pausa, ya regresamos.